Buenas tardes. Iniciamos con la mesa de Real Estate. Gracias por acompañarnos. Soy Pablo Duarte, director de análisis y estrategia de capitales en Actinver, y llevo más de 6 años además como especialista del sector de Real Estate o bienes raíces. Me da mucho gusto por esto ser el moderador de la mesa de Real Estate precisamente, en la que buscaremos darles una visión integral del sector en México. Sin duda este sector ha sido uno de los que mejor desempeño y dinamismo ha mostrado en lo que va del año, tanto en los precios de las acciones de las emisoras que cotizan, como en las operaciones de las compañías. El día de hoy están con nosotros Fibra Macquarie, fibra enfocada preponderantemente en naves industriales; Fibra Monterrey, que es una fibra que cuenta con un portafolio de propiedades diversificado en los segmentos de oficinas e industrial; y por su parte, como inversionista, nos acompaña PGIM Real Estate, que es una empresa dedicada a la inversión en bienes raíces, subsidiaria de PGIM Inc., que es el negocio global de administración de inversiones de Prudential Financial Inc. A su vez, PGIM Real Estate es el asesor de Fibra Terrafina. Por parte de Fibra Macquarie, tenemos el gusto que nos acompañe Juan Monroy. Juan Monroy es cofundador, director general y presidente del Comité Técnico de Fibra Macquarie y tiene más de 20 años de experiencia en los ámbitos de inversión y desarrollo inmobiliario. Fibra Macquarie es una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde el 2012, dedicada a la inversión en bienes raíces, especializada en activos industriales y comerciales en México. El señor Monroy también es socio fundador y consejero de Proyecto Urbano, empresa dedicada a desarrollo de proyectos residenciales principalmente en la Ciudad de México. El señor Monroy también fue director de adquisiciones en Acadia Realty Trust, vicepresidente del negocio internacional en Lowe's, Cineplex y ejecutivo de capital privado en Onex Investment Corp. El señor Monroy recibió su título en negocios y finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de donde se graduó con honores. Recibió su maestría en Administración de Empresas de NYU Stern Business School y completó el programa de Administración Inmobiliaria en Harvard Business School. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias, amigos de Actinver, por tenerme aquí. Un honor acompañarlos en este su 25 aniversario. Gracias. Gracias. Por parte de Fibra Monterrey, contamos con la presencia de Javier Yaca. Javier Yaca García es director de operaciones y adquisiciones y cofundador de Fibra Monterrey. Es un fideicomiso de inversión en bienes raíces, Fibra, listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 2014, con el objetivo de adquirir, administrar y desarrollar un portafolio diversificado de inmuebles corporativos de alta calidad en México, con un componente preponderantemente en edificios de oficinas y naves industriales. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el mercado inmobiliario, así como un gran conocimiento de los sectores de oficinas, comercial, industrial y usos mixtos de la industria, incluyendo la planeación, estructuración, comercialización y operación de estos. El señor Yaca trabajó durante 14 años en Jones Lang LaSalle, ahora JLL, en donde ocupó diversos cargos hasta llegar a ser el vicepresidente ejecutivo, y antes de ello colaboró con C.B. Richard Ellis durante más de 8 años. Fue presidente para México del Urban Land Institute de 2016 a 2018 y es profesor del Diplomado en Inversión y Desarrollo Inmobiliario por parte de la Universidad Anáhuac. Actualmente es miembro del Consejo de Directores del American Chamber of Commerce, cuenta con una licenciatura en Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones, así como un diplomado en Finanzas Corporativas por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Pablo. Gracias a Actinver por la invitación y un gusto estar aquí. Y por parte de PGIM Real Estate nos acompaña Enrique Lavín. Enrique Lavín es director general de PGIM Real Estate en México, donde también funge como jefe de administración de portafolios Latinoamérica. Es responsable de proporcionar dirección estratégica y supervisar el desempeño financiero de los activos bajo administración de PGIM por $4,000 millones. Asimismo, Enrique es encargado de dirigir el desarrollo de nuevos negocios y, por lo tanto, responsable de estructurar las iniciativas de levantamiento de capital público y privado para la región, así como de administrar las relaciones de PGIM Real Estate con bancos de inversión e inversionistas. Durante su carrera,
profesional de PJM Real Estate, Enrique ha celebrado operaciones por un total de más de $10,000 millones, tanto en mercados públicos como privados, incluyendo inversiones en deuda, capital, fusiones y adquisiciones. Su experiencia laboral incluye casi 15 años en la industria de bienes raíces en México, en posiciones como vicepresidente de financiamiento inmobiliario y bursatilizaciones en Credit Suisse, así como director de originación de créditos en GE Real Estate. De 2011 a 2012, Enrique fue miembro del Consejo de Administración de Paz Corp. S.A., una empresa constructora pública con sede en Chile, y actualmente es miembro del Comité de Inversiones de PJM Real Estate México, como del Comité Técnico de Terrafina. Enrique es licenciado en Ingeniería Industrial del ITESM, Campus Ciudad de México, y obtuvo una maestría en Administración de Negocios MBA de la Universidad de Texas en Austin, en donde fue galardonado con el premio Global Star. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Gracias a Actinver por la invitación. Y bueno, antes de comenzar, les daré una breve explicación sobre la dinámica de la mesa de Real Estate. Se abordarán 4 temas sobre los cuales realizaré preguntas generales que cada uno de nuestros invitados responderá en el orden que les vaya indicando. Habrá un tiempo preestablecido de respuestas por participante. Al concluir con los temas, pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas por parte del público, y por esto les recuerdo enviar sus preguntas a través de la aplicación del evento con anticipación. Al final buscaremos resolverlas todas. Y bueno, comenzamos. Sobre la situación actual del mercado. La inversión en bienes raíces se caracteriza, como ustedes saben, por ser altamente defensiva y generadora de rentas o dividendos estables. Desde 2011, las fibras que cotizan en bolsa se han vuelto el medio idóneo para que el gran público inversionista pueda participar en los grandes proyectos inmobiliarios del país, con montos de inversión tan bajos como es el precio de la acción de las fibras. El 2019 ha sido particularmente un año interesante para las fibras, mismas que han subido en promedio 28%, y ha sido por mucho el año de las fibras y de los fondos de inversión dedicados a estos vehículos. Ahora bien, invitados, ¿a qué factores le atribuyen ustedes este gran desempeño del sector? ¿Y qué relevancia ha tenido la baja en tasas de interés en el país? Comenzamos contigo, Juan. Claro, gracias. Sí, sin duda un año muy interesante y muy bueno para las fibras. Yo diría, número 1, sin duda, el ciclo de las tasas de interés a la baja ha ayudado, no cabe duda. Número 1. Número 2, yo creo que el reconocimiento claro del inversionista del beneficio de las fibras, ¿no?, que son muy claros. Número 1, protección contra la inflación, ¿no? Las fibras, normalmente nuestros contratos tienen incrementos anuales con inflación. 2, apreciación de capital que ofrecen las fibras. 3, brindamos una diversificación muy importante para sus portafolios, en donde normalmente los grandes fondos de pensión y soberanos tienden a tener alrededor del 10% en sus portafolios de real estate. En México eso es muy bajo. Las Afore están más o menos en 3% y hemos visto que se ha venido incrementando. También las fibras ofrecen una administración profesional en cuanto al real estate. Entonces todo esto creo que ha creado un ambiente muy positivo para la inversión, en donde las Afores han sido un comprador importante de las fibras en este 2019, incrementando su participación su allocation en sus portafolios alrededor del 3%. Creo que sigue estando bajo, debería de tender hacia 6-7% en los próximos 3-4 años. Y el último punto también, algunas de nuestras fibras ofrecen flujos con una gran participación de dólares, ¿no? En nuestro caso tenemos más del 92% de nuestros flujos del portafolio industrial es dolarizado, entonces también ofrecen cierta protección en cuanto al tipo de cambio. Y luego por la parte de fundamentales, que creo que vamos a tocar eso en las siguientes preguntas, pero lo toco brevemente. Sin duda los fundamentales del negocio, que para mí lo más importante es el balance entre la oferta y la demanda, pues están muy sanos, ¿no? Seguimos viendo una demanda muy sana, muy robusta. En las siguientes preguntas vamos a hablar un poco más de eso. Con una oferta, es decir, nuevas propiedades industriales y comerciales limitada, ¿no? Lo que ha invitado a incrementos en la ocupación, incrementos en renta
y muy buenos resultados de la mayoría de las fibras en cuanto a resultados operativos y financieros, ¿no? Gracias. Gracias, Juan. Javier, ¿tú a qué le atribuyes este gran desempeño del sector? Pues mira, definitivamente, como bien comentaba Juan, esencialmente el ciclo de las tasas de interés a la baja nos convierten en un vehículo muy atractivo, pero yo creo que también, y como tú mencionabas al principio, en el tema particular o en el caso particular de las fibras, donde la inversión que tenemos es una inversión inmobiliaria que ya está estabilizada y que ya está generando rentas, esa predecibilidad y visión de flujo efectivo nos convierte en un vehículo de inversión muy defensivo. En un entorno con tanta volatilidad como la que hemos estado viviendo desde que Trump ganó las elecciones a finales del 17 y el entorno sociopolítico que tenemos en México, pues nos convierte en un vehículo muy atractivo porque somos un vehículo cuasi de renta fija. Tenemos una visibilidad de flujo efectivo de muy largo plazo, tenemos contratos, en el caso particular de nosotros y de otras fibras, con grandes corporaciones, contratos de largo plazo. Nuestro promedio de plazo ponderado al ingreso de los contratos de arrendamiento superior a los 5 años. Estamos indexados a la inflación mexicana en el caso de los contratos en pesos y a la inflación americana en el caso de los contratos en dólares, que es en el caso de Fibra Monterrey un 70% de nuestros ingresos. Entonces eso nos permite convertirnos en un vehículo extraordinariamente defensivo, y en el entorno, repito, de bajas de tasa y la volatilidad de los mercados, yo le atribuyo en gran medida a esos dos principales factores el repunte que ha tenido el sector en los últimos meses, ¿no? Gracias, Javier. Desde la perspectiva de ustedes como inversionistas, Enrique, ¿cómo están viendo? Gracias. Yo coincido con los puntos de vista de mis compañeros. Efectivamente, las tasas han sido un factor importante. Históricamente existe una correlación inversa entre el desempeño de tasas de interés y desempeño del real estate. Esto lo podemos ver particularmente en el mercado americano, ¿no?, donde ya hay más de 50 años de historia de fibras o de REITs. Pero quizás también sea importante hablar, y más en el caso particular de industrial, que es donde nosotros tenemos nuestra mayor exposición en México, que también ha sido un activo que ha probado mucha resiliencia. Podremos hablar de que hace 2 años, cuando empezó todo el ruido NAFTA, desde luego que había mucha incertidumbre, muchas dudas, pero a través de los diferentes trimestres y diferentes operaciones que se han dado en el mercado, hemos probado, y nuestros colegas en otras fibras también y otros fondos inmobiliarios también, que ha sido perfectamente resiliente a la incertidumbre NAFTA, a la incertidumbre de Trump. Los portafolios de naves industriales se mantienen en máximos de ocupación y probablemente también cercanos a máximos o en máximos de rentas promedio, ¿no? Entonces esto habla muy bien del desempeño del asset class vis-a-vis el entorno NAFTA, que hace unos minutos veíamos al expositor anterior viendo que ya hay expectativas de que haya un cierre en diciembre, ¿no? Otro punto muy importante, y esto toma mayor relevancia en los últimos tiempos, es que la administración actual definitivamente ha tenido un discurso constructivo vis-a-vis también la firma de NAFTA. La relación bilateral era algo que pocos esperábamos hace un año. Hay una relación bilateral constructiva, sin entrar a detalles, pero eso desde luego que le da mucha certidumbre y visibilidad a nuestros inquilinos para poder tomar decisiones de inversión de largo plazo y de forma concreta para seguir apostando por México. Gracias, Enrique. En cuanto a los retos y oportunidades del ciclo inmobiliario, el sector de bienes raíces comerciales engloba distintos tipos de propiedades, incluyendo naves industriales, oficinas, centros comerciales, usos mixtos en diferentes mercados. A su vez, estos mercados presentan distintos ciclos inmobiliarios dependiendo de las características mismas de la oferta y de la demanda. Es por esto que el análisis de estos ciclos se vuelve crucial para la mejor toma de decisiones de inversión por parte de los equipos administrativos de las fibras. Dicho esto,
¿Qué retos y oportunidades se encuentran en el ciclo inmobiliario actual y cómo se están preparando ante potenciales cambios en el mismo? Ahora, Enrique, si pudieras respondernos tú primero a esta pregunta. Gracias. Gracias. Pues igual hablaré desde el punto de vista donde tenemos más piel en el juego, nuevamente en el sector de naves industriales. Aquí también creo que vale la pena ver no solo lo que describía, sino hacia adelante que puede ser atractivo, interesante. Creemos que el gran ganador de estas guerras comerciales que ha habido recientemente puede ser México. Ya estamos viendo una oleada o un interés reciente de empresas americanas que otrora estaban buscando basar sus facilities, sus instalaciones en China, ahora están volteando los ojos a México. También hemos visto cómo inclusive algunas empresas orientales, incluidas chinas, están buscando venir a México para tratar de posicionarse en el mercado americano, ¿no? Entonces, si bien ha sido, insisto, un tema que ha generado mucha incertidumbre, parece que el final de la historia o la luz al final del túnel es favorecedora para el sector en México, particularmente naves industriales. Desde el punto de vista de los otros asset classes donde tenemos exposición en menor medida, son residencial y centros comerciales y usos mixtos. Residenciales seguimos viendo con múltiples retos el panorama, ¿no? Dado la poca claridad, poca certidumbre que vemos para el tema de permisos y licencias en Ciudad de México. Ahí hemos adoptado una posición de impasse, de pausa, de cerrar la llave. Por el lado de centros comerciales y usos mixtos, vemos que viene una redefinición del asset class hacia adelante, que en mercados maduros ya se ha dado de forma muy pronunciada. Creemos que en México no se va a generar eso a la misma velocidad o frecuencia por múltiples razones. El e-commerce en mercados maduros nunca será lo mismo que en mercados como el nuestro. No obstante, son inversiones de largo plazo, con capital de largo plazo, donde es importante tener las provisiones, la precaución en esa misma línea. Gracias, Enrique. En el caso de Fibra Monterrey, que recientemente hizo una oferta pública de acciones, Javier, ¿ustedes qué oportunidades están viendo en el sector? Pues mira, nosotros, partiendo de la base que somos una fibra que poco más del 50% de nuestro ingreso bruto proviene del sector de oficinas y prácticamente la otra mitad o poco menos de la mitad del sector industrial, nosotros vemos un mercado industrial muy robusto, haciendo eco en lo que decía Enrique. Nosotros también tenemos una exposición importante a sectores que tienen que ver con el TEMEC, al sector exportador y manufactura de exportación. Somos muy positivos con respecto a la firma del TEMEC. Eso, como lo dijo en su presentación Enrique, va a disparar y le va a dar una bocanada de aire fresco al mercado. En el tema de oficinas, nosotros lo que estamos viendo es una sobreoferta en los principales mercados, siendo México, Guadalajara y Monterrey, una sobreoferta que viene producto del ciclo natural de los mercados y un poquito el exceso de liquidez que tuvo el mercado en la temporada de tasas bajas en el 2014-2015. A diferencia de una nave industrial que se puede construir en unos cuantos meses, un edificio de oficinas habitualmente se lleva de 2 a 4 años desde el proceso de permisos y licencias hasta su conclusión. Entonces, muchos desarrolladores arrancaron proyectos de oficinas cuando la tasa libre de riesgo estaba en 3% y de repente los alcanzó el costo elevado del financiamiento, y entonces eso está generando ahorita unas ciertas presiones de los desarrolladores que tienen esos edificios desocupados por rentarlos rápidamente, y entonces hay una cierta presión a la baja en los niveles de renta, ¿no? Nosotros vemos los ciclos de mercado diferentes en diferentes zonas y en diferentes activos. El ciclo de mercado en el Bajío, el mercado industrial tiene un ciclo muy diferente al que probablemente tenga Monterrey y al que tiene Tijuana. Vemos mercados que vienen por sus fueros, como lo es Ciudad Juárez y el propio Tijuana,
que vienen con un desarrollo importante. Guadalajara en el sector de oficinas se ha detonado importantemente. Guadalajara trae absorciones netas de espacio de oficinas similares a los que hay en Monterrey, siendo un mercado de aproximadamente la tercera parte de tamaño, un poco menos. La Ciudad de México vemos corredores de oficinas muy polarizados, vemos corredores de oficinas como Reforma o como Santa Fe que tienen mucha presión por los niveles de sobreoferta. Vemos otros mercados más estables en otro tipo de activo como lo es Periférico Sur e Insurgentes. En fin, vemos diferentes ciclos de mercados y diferentes puntos en el ciclo de mercado en diferentes activos y en diferentes mercados, pero nosotros en general nos sentimos positivos con la perspectiva a corto plazo. Evidentemente, si quieres vender el camello, pues hay que hablar bien del camello, pero nosotros, objetivamente hablando desde el punto de vista de inversión institucional, como lo es Fibra Monterrey, nos sentimos muy positivos con las perspectivas de mediano y largo plazo, tanto en el sector industrial como en el sector de oficinas. Gracias, Javier. Y Juan, en el caso de Fibra Macquarie, ¿cuál es su perspectiva al respecto? Nosotros, hola, ¿sí me escuchan? Vemos oportunidades muy claras y algunos retos. Oportunidades para el sector industrial se ve muy bien. En mi opinión, yo creo que viene una segunda ola de inversión en manufactura en México, muy clara. Todavía es preliminar, pero yo creo que viene fuerte. ¿Por qué? Dos razones. Uno, como decían al inicio, el Tratado de Libre Comercio, sí, que yo creo que nada más es un tema de tiempo, espero que se firme, requiere que el producto regional pase de tener 62.5% a 75%, es decir, que los productores que están en México, para que su producto sea considerado un producto NAFTA, con los beneficios que eso quiere decir, van a tener que comprar en la región ahora 75% en lugar de 62,5%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que van a tener que producir más en la región. ¿En qué país producirían ustedes? Pues en el de costo más bajo. ¿Cuál es ese? México. Entonces, uno. Dos, la guerra comercial entre China y Estados Unidos levantó una bandera muy importante, en donde los grandes administradores de los supply chain globales ya salieron a decir públicamente: estamos demasiado concentrados en China, demasiada de nuestra producción global está en China, y eso no es sano dado los riesgos que se están viendo con la guerra de tarifas. Entonces, digamos, ya se hizo el daño, que es un beneficio para México, ya que muchos de estos productores globales, no solamente chinos, sino de todo el mundo, van a voltear a ver a otros países para diversificar su cadena de producción. Sin duda muchos de ellos se van a ir al sudeste asiático, como Vietnam, etcétera. Sin embargo, creo que México se va a beneficiar de manera importante de esta tendencia. Entonces, el sector industrial, principalmente en México, es manufactura ligera. Se ve, en mi opinión, muy bien. Por otro lado, tienes el tema de logística, ¿no? Y con el crecimiento de la clase media, uno, y dos, con la penetración del Internet y las compras en línea, los grandes jugadores, los Amazon, también Walmex, Liverpool, etcétera, van a estar invirtiendo cantidades muy importantes para desarrollar su canal de distribución en línea, lo cual requiere de espacio de distribución de almacenes, que si ven el crecimiento que se ha dado en Estados Unidos los últimos 10 años ha sido impresionante. En México las ventas en línea todavía representan menos del 3% del total. Entonces, creo que en los siguientes 5, 7, 10 años va a venir un crecimiento importante también del lado de logística. Todavía es muy chico, y en México el sector industrial seguirá siendo dominado por el sector de manufactura. Sin embargo, estas dos variables, en mi opinión, crean condiciones para una demanda desde el punto de vista fundamental muy sólida, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo en Fibra Macquarie para prepararnos y ver esas oportunidades?
Uno, nos desapalancamos en los últimos 2 años, pasamos de tener una palanca alrededor del 46-47%, ahora 36-37%. Para estar bien capitalizados, hemos estado comprando tierra para poder desarrollar naves clase A y poder atender este crecimiento que viene en México, ¿no? En cuanto a retos, pues me gustaría asegurarnos de que vemos condiciones de inversión saludables en México. Creo que todavía está por verse. Puede crear esto oportunidades de adquisición. No las hemos visto, sino lo contrario. Ahorita lo que estamos viendo es un desbalance completo entre el mercado privado y el mercado público. Las fibras en su mayoría están cotizando a un descuento sobre el valor en libros. Sin embargo, en el mercado privado, los grandes inversionistas, los grandes fondos soberanos de Canadá, Asia, etcétera, están invirtiendo en México de manera muy agresiva. Si ustedes aplican el precio al cual están comprando naves industriales estos grandes fondos en el mercado privado, que son tasas de capitalización de alrededor del 7,5%, se lo aplican eso a Fibra Macquarie, les da un precio de alrededor de 36, 37 pesos. Nuestro valor en libros hoy está en 33 pesos. La acción está alrededor de 27 pesos. Entonces, ahí ha sido una gran oportunidad en donde Fibra Macquarie lo que ha hecho, hemos vendido nuestras propiedades en donde no nos gusta el mercado o la calidad, y hemos recomprado nuestras propias acciones aprovechando la gran oportunidad que existe en el descuento, esperando que ese descuento muy pronto se elimine, ¿no? Entonces, pues básicamente. Gracias, Juan. Muy interesante. En cuanto a la evolución de las fibras inmobiliarias en México, pues hemos visto cómo en los últimos 8 años las fibras han sido pieza fundamental para el desarrollo del sector inmobiliario en México. Se han destinado recursos por más de 465,000 millones de pesos en activos inmobiliarios. Por las características del mercado mexicano, creemos que se siguen presentando oportunidades de crecimiento importantes hacia adelante, por lo que también se requerirá de contar con vehículos bien posicionados para capitalizarlo. En este sentido, hemos visto una evolución continua en cuanto a las fibras, en temas como gobierno corporativo, entre otros. ¿Ustedes qué medidas están tomando para seguir esta tendencia y mantener a la fibra atractiva para sus inversionistas? Javier, ustedes en Fibra Monterrey, ¿qué están haciendo? Pues mira, tocas un tema que para nosotros es una pasión, que es el gobierno corporativo. Fibra Monterrey, y me da mucho orgullo decirlo, fue la primera fibra en México que nació con una estructura de administración interna, es decir, el administrador del portafolio y de los activos es una empresa que forma parte del propio fideicomiso emisor, y por lo tanto el dueño del administrador es el propio tenedor del título, como cualquier otra empresa pública. Después de nosotros, si no me equivoco, todas las fibras que salieron después de nuestra emisión salieron con una estructura similar a la nuestra. No inventamos el hilo negro, ni mucho menos, es la estructura que tienen el 97% del valor de capitalización de mercado de las REITs en Estados Unidos son de REITs, que es el equivalente a las fibras en Estados Unidos con estructuras de este tipo, ¿no? ¿Qué hemos hecho además de eso? Recientemente, el 3 de octubre, la Asamblea de Tenedores de Fibra Monterrey nos aceptó varias modificaciones al contrato de fideicomiso. Entre ellos, eliminamos los llamados poison pills, es decir, cuando una persona o un grupo de personas quiere adquirir 10% o más de las acciones de la compañía, no es discreción del manager o del management el aceptar o no esa oferta de compra, sino recae en la propia Asamblea de Tenedores, que son los dueños del capital de la fibra. Entonces, en ese sentido, prácticamente eliminamos la existencia de los poison pills. Hemos cambiado, hemos oído mucho a nuestros inversionistas institucionales, en su mayoría Afores, alrededor del 60% del capital de la fibra lo tienen las Afores. Hemos hecho modificaciones a los esquemas de compensación de los ejecutivos para alinear más todavía los intereses del management o de los ejecutivos clave con los accionistas. Y estamos muy activos en el tema que ahora está muy de moda, que en Estados Unidos le llaman ESG y que en México ya adoptamos como ASG,
a nivel gremial, no nada más Fibra Monterrey, estamos muy activos con el tema ambiental, social y de gobernanza. Tenemos un comité a nivel gremial en la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias. Estamos trabajando en profesionalizarnos más y adquirir todavía mejores prácticas en el mercado, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? También estamos integrando un comité técnico que es el equivalente al Consejo de Administración en una fibra. Desde el nacimiento fue 70% independiente. Acabamos de incluir a una consejera más independiente, que es la CEO de Visa México. Tenemos un nivel de independencia del 75% en el comité técnico y seguimos trabajando. Pensamos que tenemos un gobierno corporativo de clase mundial, pero queremos seguir trabajando en evolucionar hacia instrumentos que de vista o de cara al inversionista, particularmente al inversionista privado, a la persona física, le dé tranquilidad de que sepa que el dinero y el patrimonio, como bien decía Juan, está siendo administrado en forma profesional y por un administrador que está totalmente alineado con los intereses propios del tenedor del título o del accionista, ¿no? Gracias, Javier. Juan, ¿qué están haciendo ustedes dentro de Fibra Macquarie en este sentido? Sí, en Fibra Macquarie nuestra misión es construir valor buscando la excelencia en todo lo que hacemos. En ese sentido nos dimos la tarea hace alrededor de año y medio, tal vez 2 años, a escanear no solamente México, sino el mundo buscando las mejores prácticas de gobierno corporativo. Estudiamos todas las grandes empresas, cartas abiertas de grandes inversionistas, etcétera, y tomamos esas mejores prácticas globales de empresas e inversionistas y las adaptamos a la realidad de nuestro contexto en México y nuestro contexto como Fibra Macquarie. Publicamos entonces, está disponible en nuestra página de internet, una serie de lineamientos de gobierno corporativo en donde algunos de los cambios más importantes que hicimos, les menciono algunos. Pasamos de tener un consejo o comité técnico que era controlado por miembros de Macquarie a tener mayoría de miembros independientes. Aquí está un miembro de nuestro consejo. Gracias, Álvaro. Tenemos 83% de nuestro comité técnico es independiente. No solo eso, sino también consideramos que es importante que los miembros sean realmente independientes. Entonces lo que hicimos es cada año todos los miembros al mismo tiempo son votados por los accionistas para decir si lo queremos y es independiente o no. Número 2. Número 3, creemos que es importante tener skin in the game, ¿no? Entonces, nuestros miembros independientes les solicitamos invertir el 40% de los fees que les pagamos por sus servicios en Fibra Macquarie, es decir, tienen que comprar en el mercado secundario las acciones de Fibra Macquarie y mantenerlas en perpetuidad mientras sigan siendo miembros del comité técnico. También queremos asegurarnos que tienen todas las herramientas para representar de una manera adecuada a ustedes, al inversionista minoritario, teniendo la información que requieren. Entonces creamos un programa de educación continua donde traemos externos, no queremos que solamente escuchen de nosotros como management, sino traemos recursos externos para que les hablen de cuáles son las tendencias del mercado, cuáles son los riesgos, oportunidades, y así asegurarnos que el comité técnico se aseguran de que nosotros como management estamos haciendo nuestro trabajo, que tenemos un plan estratégico claro y que estamos ejecutando de la manera correcta. Creo que esos son algunos de los ejemplos claves de los cambios que hemos hecho en el gobierno corporativo. Al final del día es un tema de alineación. Nuestra estructura, Fibra Macquarie, estamos alineados en el sentido que cobramos sobre la capitalización de la fibra. Entonces, si sube o baja la acción, pues estamos alineados con nuestros inversionistas. Sin duda, el tema de ESG, ya hablamos de la G del gobierno corporativo, el tema
ambiental y de sustentabilidad también es un tema importante para nosotros. Empezamos hace 2 años a utilizar un framework que se llama GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark, en donde hacemos toda una evaluación de cómo estamos en ese sentido, y lo que hacemos es utilizar esos resultados para ver en dónde estamos parados, y lo más importante es identificar las áreas de oportunidad, qué estamos haciendo mal para mejorar, ¿no? Entonces hemos desarrollado planes de mejora para incrementar nuestra sustentabilidad de largo plazo. Y este año logramos obtener una estrella de Global Real Estate Sustainability Benchmark, lo cual nos tiene muy contentos. Sin embargo, esto es algo de muy largo plazo que seguiremos trabajando pues, en perpetuidad, ¿no? Gracias. Gracias, Juan. Y Enrique, como asesor de fibra Terrafina, ¿qué medidas ha tomado PGIM Real Estate en este sentido? Pues mira, desde nuestro punto de vista, igual que mis colegas, hemos implementado iniciativas de ESG, iniciativas de tener comités independientes, particularmente comités técnicos, comités de auditoría. Creemos en general que el entorno fibra, donde hay más trabajo por hacer y donde ha habido más controversia es en cuanto a las transacciones entre partes relacionadas. Es algo que definitivamente tiene mucho por discutir, mucho campo de oportunidad hacia adelante. Desde nuestro particular punto de vista, las transacciones entre partes relacionadas están completamente fuera de discusión. Por el contrario, como asesores, cuestiones concretas que hemos tratado de traer a la mesa a nuestros socios de Terrafina ha sido generar economías de escala, ¿no? Ejemplos concretos son una plataforma de operación en la cual tenemos ya más de 15 años trabajando con nuestros diferentes property managers a través de los principales submercados industriales en México, que esto se traduce en que tenemos los márgenes de los más altos o el más alto a nivel sector inmobiliario, ¿no? Otras cosas que hemos traído a la mesa para beneficio de los tenedores de Terrafina es nuestro acceso a financiamiento, que creemos que es sumamente competitivo. Hemos podido lograr financiamientos con tasas muy atractivas. Recientemente pusimos en marcha un bono por $500 millones que cerró en julio de este año, un plazo de 10 años, un cupón de 4.95 que creemos que es súper atractivo, y todo eso se traduce al final del día en un bottom line que es un dividendo muy atractivo y un dividendo dolarizado para los accionistas, ¿no? Entonces, es ahí donde tratamos de buscar, sí, obviamente en las partes básicas de gobierno corporativo, pero también en una transmisión activa de generación de valor y de prevención de conflictos de intereses, donde creemos que el punto de mayor atención hacia adelante debe estar entre las transacciones entre partes relacionadas. Gracias, Enrique. Pues bueno, ahora por cuestión de tiempo pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas del público que nos hicieron llegar a través de la app. Vamos a esperar solo un momento para recibirlas. Bueno, aquí tenemos 3 preguntas. La primera: ¿cuál ha sido el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China en los mercados inmobiliarios del norte del país? ¿Quién nos quisiera responder esta pregunta? Si quieres, en nuestro caso hemos visto un incremento en la demanda, sin duda. Hemos visto demanda ya de empresas chinas. Tengo relación con el presidente de la Cámara de Comercio México-China, y él me dice que estima un crecimiento en su membresía
pasaron de tener 30, un número bastante bajo, la verdad es que la presencia en China no ha sido muy fuerte en los últimos años, a 60 en el último año, y él estima que en los siguientes 5 años crezcan a 250. En nuestro caso hemos firmado ya 3 contratos de arrendamiento con empresas chinas en el norte del país, pero no solamente son chinas, son empresas que están produciendo en China, de cualquier parte del mundo, que están buscando diversificar su riesgo, 1, y 2, prepararse para el requerimiento del 75% en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, tal vez aún prematuro decir hay una tendencia clara, pero en mi opinión ahí viene y ya empezamos a ver algunas señales en ese sentido. Gracias, Juan. No sé si Javier o Enrique quisieran agregar algo. Yo coincidiría con Juan. Nosotros lo que hemos visto en nuestro portafolio y en nuestra actividad, particularmente en Monterrey, Saltillo y Ciudad Juárez, particularmente en el tema que tiene que ver con industria automotriz, en ese sector, y con algo de electrónica y enseres, hemos visto mucho apetito de empresas ya establecidas en México que quieren aprovechar el entorno conflictivo entre Estados Unidos y China, pero también hemos visto empresas asiáticas llegando a México, particularmente a Tijuana, Mexicali y un poco en menor medida a Ciudad Juárez, precisamente para tomar ventaja de la integración regional a la que hacía referencia Juan hace un momento, ¿no? Son empresas asiáticas que quieren producir y fabricar en México para alcanzar ese nivel de integración regional y poder aprovechar las bondades que pueda tener el TEMEC más adelante, independiente o en forma adicional al conflicto comercial con China, ¿no? Yo nada más rápido concluir que quizás de forma más puntual, ¿cuál ha sido el impacto? Es que México ya se convirtió en el socio comercial número 1 de Estados Unidos, pasando a China en los últimos 18 meses, ¿no? Ese es el impacto más puntual, o la forma más puntual de medir cuál ha sido el impacto de esta guerra comercial, que México, a pesar de la incertidumbre en NAFTA, ya es el socio comercial número 1 de Estados Unidos. Gracias. Y la segunda pregunta por parte de Jimena Sánchez García: ¿cuáles son las preocupaciones principales de los inquilinos industriales en la región del Bajío? Mano de obra. Creció tanto la planta manufacturera, sobre todo automotriz en el Bajío, que se empezó a dar una cierta depredación en la mano de obra. Entonces, nosotros vemos a muchos usuarios del sector automotriz preocupados por la retención del personal. Creo, y hablo a título personal de la compañía, creo que la reforma laboral que se tiene que dar en México como consecuencia del nuevo TEMEC va a ser positiva en el mediano y largo plazo, pero va a tener un impacto importante en los inquilinos y en las empresas que tienen actividad, particularmente en el sector de exportación y sobre todo en el sector automotriz en México, ¿no? Evidentemente, y yo creo que Juan podrá ahondar más en el tema, pero evidentemente el tema de los niveles de renta en el Bajío tuvo un impacto muy importante a la alza como consecuencia de la alta demanda que se tuvo en 2015 a 2017. Pero yo me atrevería a pensar, en el caso particular de nuestros inquilinos, que una de las principales preocupaciones son mano de obra y facilidades para el crecimiento de sus plantas. Yo, complementando a Javier, yo coincido, Bajío es quizás el submercado que presenta más retos en el entorno industrial. El tema también pasa por el hecho de que es un submercado con barreras de entrada bajas, ¿no? La topografía favorece mucho para restituir, ¿no?, el inventario industrial fácilmente. No obstante, creemos que hacia adelante puede haber catalizadores importantes, específicamente la reciente apertura de la planta de BMW en San Luis Potosí, que fue en junio de este año, y en el corredor Querétaro-Celaya, a fines de este mes o principios de diciembre, estará abriendo también la planta de Toyota para producir la Tacoma, ¿no? Entonces creemos que son dos puntales que pueden reactivar el ánimo y la inversión en el Bajío. Y hay otro que también hay que tener en cuenta, que es la evolución que está recorriendo el sector automotriz, ¿no? Desde ese punto de vista vemos como muchos proveedores Tier 2, Tier 3 de autopartes empiezan a migrar
a ser proveedores de combustible tradicional a nuevas tecnologías, a híbridos, a eléctricos, lo cual también vemos con mucho entusiasmo y con mucho interés. Yo complementaría nada más diciendo, en cuanto a preocupaciones de inquilinos en el Bajío, creo que desafortunadamente el tema de seguridad en el Bajío empieza a ser un tema. Hemos visto un deterioro en la seguridad, en realidad, en una buena cantidad de mercados alrededor del país y en particular en el Bajío no ha sido bueno. Guanajuato se ha visto desafortunadamente impactado. Entonces yo creo que este es un tema que no hay que olvidarnos y que les preocupa a nuestros inquilinos, obviamente, la seguridad de su staff y de sus empleados, y algo que a nosotros también nos ocupa, ¿no? Gracias. Y ya por último, para concluir, de Raúl Pedro Riquelme, ¿cómo impactan los cambios fiscales que el nuevo presupuesto incluye respecto de las fibras? Yo acotaría ahí que hay el programa para el año que entra no contempla ningún cambio en la estructura y en el esquema fiscal de las fibras públicas. Hay un cambio para las fibras privadas. Las fibras privadas les han dado 2 años de gracia para actualizarse en el pago de los impuestos a aquellas fibras privadas que le han dado el mismo tratamiento fiscal a los tenedores de sus títulos que las fibras públicas. Esto no representa ningún cambio para el esquema. Hasta ahorita no se ha planteado ningún cambio en el esquema fiscal de las fibras públicas, de las fibras que cotizamos en la bolsa, y probablemente habrá una ventana de oportunidad para que estas fibras privadas o bien puedan publicarse, puedan hacerse públicas en la bolsa, o bien se sumen a vehículos ya existentes en la Bolsa Mexicana de Valores para evitar ese trigger que se le va a dar de los impuestos que tienen acumulados, habiéndole dado un tratamiento fiscal al vehículo que no tenía previsto particularmente el artículo 187 y 188 del impuesto sobre la ley del impuesto sobre la renta. Yo nada más complementaré diciendo que hace poco tuvimos una conferencia de la Asociación de Fibras y tuvimos un invitado del gobierno en donde confirmaron que para las fibras públicas no hay ningún cambio y no se espera ningún cambio fiscal, ¿no? Entonces no hay ningún tema ahí que nos preocupe por el momento. Correcto, es para las fibras privadas los cambios y quizás un poco como comenta Javier puede haber un efecto colateral, ¿no? Que capital que otrora invertía en fibras privadas empieza a migrar hacia público directa o indirectamente. Bueno, con esto concluimos la mesa de Real Estate. Juan, Javier, Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias.